Bueno, a todos muy buenas noches, los que ya han ingresado y esperemos que sigan ingresando más asistentes. Bienvenidos a esta a este webinar en continuidad con nuestro programa educativo, pues de la Sociedad de Pie y Tobillo. Y hoy tenemos un invitado de Cúcuta, Daniel Cuellar. Es ortopedista de la Fundación Universitaria Sanitas y él hizo su fellow de cirugía de pie y tobillo, su entrenamiento de cirugía de pie y tobillo en la Universidad de Barcelona. Y como ya les había comentado, pues ejerce su práctica en Cúcuta y también es miembro de la Socopil. Entonces hoy vamos a hablar de la tendinopatía insercional del Aquiles. Muchas gracias, Daniel, por su participación, por ayudarnos con esta charla y pues el auditorio ya es todo suyo. Bueno, muchas gracias nuevamente Ricardo por la invitación a este webinar de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. Bueno, voy a compartirles la, la presentación. ¿Y la ven bien? Sí, correcto todo. Todo perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de la tendinopatía insercional del Aquiles. Vamos a ver el enfoque del tratamiento de esta patología. Se sabe que se afecta al 6% de la población al menos una vez en su vida. De toda la patología del tendón de Aquiles, la insercional corresponde del 20 al 24%. Es muy importante diferenciar la patología insercional y no insercional, debido a que son enfermedades totalmente diferentes y el enfoque y el tratamiento es totalmente distinto. A través de los años se ha utilizado una terminología bastante heterogénea refiriéndose a la patología insercional del Aquiles, generalizándolo como el síndrome de Haglund, como la enfermedad de Haglund, como la deformidad de Haglund. Sin embargo, esto es erróneo. Por lo tanto, Van Dyck en el año 2021 publica un consenso terminológico donde describe tres patologías principales, tres diagnósticos principales, que es la tendinopatía del Aquiles, que es la inflamación propiamente dicha del tendón de Aquiles, que puede ir acompañada de exostosis, inclusive calcificaciones intratendinosas, hasta rupturas de la unión del tendón con el calcáneo. La bursitis retroaquiliana, pues es la bursa que se encuentra eh, entre el tendón de Aquiles en la cara anterior inferior y en el proceso y en la tuberosidad posterior superior del calcáneo llamado pues la parte retrocalcánea, ¿sí? En la bursa retrocalcánea. Esta clínicamente se puede diferenciar en que hay dolor alrededor del tendón de Aquiles. A nivel de la resonancia vemos un engrosamiento de la bursa, un aumento de la sinovitis y aumento de líquido a este nivel. Y la bursitis superficial del tendón de Aquiles, pues es más raro verla aisladamente. Pues ese aumento es una inflamación de la bursa que se encuentra entre la piel y la unión del tendón con el calcáneo. Hablando de la anatomía patológica, pues se han hecho estudios histopatológicos del tendón de Aquiles a nivel insercional, donde se ve que patológicamente la parte interna del tendón o las fibras que están más próximas a la tuberosidad posterior superior, pues es la zona más afectada, la cual está sometida todo el tiempo a una compresión con esa tuberosidad, y la porción más externa o la superficial que está más sometida a fuerzas axiales es la zona sana del tendón. Típicamente se ve una prominencia posterior externa que está asociada al roce del zapato a este nivel, que produce una bursitis, inclusive hasta exostosis óseas a este nivel, y comúnmente es llamado el pom pom. Los pacientes, además de eso, el 20% de los pacientes con esta patología tienen un acortamiento del sistema aquileo calcáneo plantar, que más adelante vamos a ver si realmente hay alguna indicación de hacer un gesto quirúrgico en los gemelos.
En cuanto a la patología de esta patología, se puede dividir en intrínseca, genética y adquirida. En cuanto a los intrínsecos, la edad, pues la edad avanzada está relacionada, el sexo masculino, artropatías inflamatorias como la artritis reumatoidea y pacientes con pie de cabo. Los genéticos, todas las alteraciones del tejido conectivo. Adquiridos, pacientes con sobrepeso, con obesidad, pacientes que hacen rutinas de sobrecarga repetitiva, inclusive rutinas deportivas inadecuadas a los pacientes, por ejemplo, como vemos en la imagen, que les gusta trotar en terrenos inclinados. Esto aumenta la dorsiflexión del tobillo, por lo tanto, la compresión del tendón con la tuberosidad superior. Haciendo un poco más énfasis en los pacientes que tienen pie cabos, calcáneos verticalizados y además de eso tienen una deformidad de Haglund que tienen esto y además hacen una sobrecarga en entrenamientos, que usan zapatos inadecuados con contrafuertes rígidos. El contrafuerte es la parte posterior del zapato y esto le genera una fricción constante y por lo tanto esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar los síntomas. Hablamos de un síndrome de Haglund cuando se presenta la triada clásica, que es la deformidad de Haglund, la bursitis retrocalcánea y una tendinopatía insercional del Aquiles, haciendo énfasis que son diagnósticos totalmente diferentes, no todo síndrome de Haglund. ¿Cómo diagnosticamos una tendinopatía insercional? Pues aquí clínicamente es muy importante hacerlo. El diagnóstico inicialmente es clínico. Insercional se considera desde la unión del tendón con el calcáneo hasta 2 centímetros por arriba de la inserción. Y las no insercionales se consideran desde los 2 centímetros por arriba de la inserción hasta 6 centímetros hacia proximal. Los pacientes suelen quejarse de una talalgia posterior que aumenta con la actividad deportiva o inclusive estando en sedestación y al ponerse en bipedestación ya les genera este dolor. Suele mejorar el dolor con el reposo y como lo habíamos nombrado previamente, en una formación de la prominencia postero-externa, usualmente secundario a más que toda la fricción del calzado, y en estos pacientes es muy importante evaluar el retropié, ya que las desaxaciones como el pie caubaro está más relacionado con esta patología. ¿Qué tenemos de imágenes diagnósticas? Entonces tenemos la radiografía de pies con apoyo, que es un examen imprescindible para el diagnóstico de la tendinopatía insercional. Si ven, aquí podemos caracterizar pues la deformidad de Haglund, si hay exostosis, si hay tendinopatía, si hay calcificaciones intratendinosas. Si vemos que este paciente tiene pues alteraciones a nivel del retropié, podríamos solicitar una proyección de Salzmann, que es de gran utilidad, que nos ayuda a ver la relación del calcáneo con la tibia. La ecografía, pues, nos puede dar una idea de cómo están los tejidos blandos, de cómo está la bursa, de cómo está el tendón, si hay calcificaciones, pero pues el mismo problema de siempre de la ecografía, que es un examen el cual es poco objetivo y muy operador dependiente. La resonancia magnética, importantísima, sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de una tendinopatía insercional. Nos ayuda a ver objetivamente cómo está la bursa retrocalcánea, cómo está el tendón de Aquiles, qué tanta tendinopatía tiene el tendón de Aquiles, bastante importante. Y la literatura siempre nos nombra pues la tomografía de tobillo. Sin embargo, pues esta nos puede ayudar en exostosis grandísimas, en calcificaciones muy grandes del tendón, pero pues no me parece que sea de uso obligatorio en esta patología. Me quedo con la radiografía de pies con apoyo y con la resonancia magnética como estudios obligatorios para el diagnóstico de una tendinopatía insercional del Aquiles. En cuanto a las imágenes, en cuanto a las medidas radiológicas que podemos utilizar para la tendinopatía insercional, recientemente Tourné, que es un cirujano francés de pie y tobillo, el cual ha publicado bastantes artículos acerca de la tendinopatía del Aquiles y la osteotomía de Sadek. Él describió esta medida radiológica, la cual la denominó la relación XY, en el cual se traza una línea que mide la longitud total del calcáneo, que es el eje X, y el eje Y, mide la longitud total
de la tuberosidad posterior. Si esta relación es menor a 2.5, se puede considerar, entre comillas, que es un calcáneo largo, el cual vamos a ver qué indicaciones quirúrgicas tendría este paciente. Y en este estudio, pues, él llega a la conclusión que, pues, esto tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%, siendo una medida radiológica bastante confiable, fácil de utilizar y muy reproducible en nuestra práctica clínica diaria. Tournai posteriormente publica en el 2021 mostrando todas las medidas radiológicas que se han descrito. Sin embargo, la mayoría de estas carecen de una especificidad y una confiabilidad. Él rescata dos en su artículo, pues la que él obviamente describió en el año 2018, la relación del eje XY, y le da bastante importancia al calcaneal pitch angle o el ángulo de inclinación del calcáneo. Hay otra medida radiológica que es el ángulo de Philip Fowler, que también se utiliza, sin embargo, pues no tiene la misma sensibilidad y especificidad que el resto, pero pues también se utiliza. Estas son las tres y aquí vamos a explicar cómo se toma cada una. El eje XY, entonces se traza una línea que es el eje Y, el cual es toda la longitud de la tuberosidad posterior de calcáneo, y desde el proceso anterior del calcáneo hasta el punto más posterior de la tuberosidad posterior del calcáneo, este viene siendo el eje Y. Y el ángulo de Philip Fowler se traza una línea en la parte posterior de la tuberosidad, en la cara posterior de la tuberosidad posterior, y del punto más inferior de la articulación calcáneo-coidea al punto más inferior de la tuberosidad posterior. Se considera patológico si es mayor a 75 grados. Y el calcaneal pitch angle o el ángulo de inclinación del calcáneo, el cual pues se traza una misma línea que es del punto más inferior de la articulación calcáneo-cuboidea hasta el punto más inferior de la tuberosidad posterior, y una segunda línea que va paralela al piso. Se considera patológico si es mayor a 20 grados. Hay que tener en cuenta que si nosotros solicitamos imágenes diagnósticas, en muchos pacientes vamos a encontrar que hay muchos pacientes asintomáticos que tienen tendinopatía insercional, y esto puede ir de un 0 a un 35%, y pacientes sintomáticos que no tienen una tendinopatía en las imágenes diagnósticas. Esto va de 0 a 19 grados. Prima en los pacientes la clínica, siempre para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué tenemos de manejo no quirúrgico en estos pacientes? No hay una evidencia científica fuerte acerca del manejo no quirúrgico. Solo hay dos opciones de tratamiento que tienen recomendación A y B. La literatura habla de que mínimo tiene que ser de 3 a 6 meses de manejo no quirúrgico para poder pensar en que ha sido fallido. El único que tiene una recomendación A, según los estudios y los consensos, es los ejercicios excéntricos, pero no como los indicamos normalmente para una tendinopatía insercional, sino tiene que ser un estiramiento excéntrico modificado. Esto quiere decir que vamos a limitar la dorsiflexión del tobillo, ya que si le decimos al paciente que la haga completa, pues vamos a aumentar la compresión del tendón con la tuberosidad posterior-superior. Sin embargo, pues no existe un consenso y una estrategia y unos parámetros ideales para recomendar el tipo y pues frecuencia de los estiramientos. Esto no está estandarizado. Otra opción que tenemos como manejo no quirúrgico que tiene una recomendación B son las ondas de choque. Se ha visto en los estudios que los mejores resultados son cuando combinamos ondas de choque con ejercicios excéntricos. Esto puede aliviar el dolor, mejorar mejoría funcional y puede retorno en la actividad habitual. Sin embargo, pues el mismo problema que tenemos con las ondas de choque, y es que muchos de los pacientes pueden abandonar el tratamiento por el dolor que que les produce las ondas de choque. Hay una revisión sistemática que habla que los estiramientos excéntricos tienen una tasa de éxito hasta del 30%, lo cual pues realmente no es un resultado tan alentador para el manejo no quirúrgico. ¿Qué otras opciones tenemos?
Tenemos las infiltraciones del tendón a nivel incisional con corticosteroides, pues como siempre no están recomendadas, eso nos puede generar rupturas, degeneraciones, rupturas del tendón. En cuanto a las infiltraciones de la bursa, pues puede ser una buena opción, pueden tener buenos resultados y eso lo ha demostrado la literatura. Sin embargo, por estar tan cerca al tendón, por vecindad, pues podemos generar una lesión iatrogénica o inducir a la degeneración del tendón. Entonces, por lo tanto, pues tampoco están totalmente recomendadas. Y la infiltración con plasma rico en plaquetas, no hay evidencia suficiente que lo recomiende. La mayoría de estudios lo recomienda en las tendinopatías no insercionales. Nuestras opciones de manejo quirúrgico, la más utilizada es la vía abierta. Esta, pues, consiste en realizar una calcanoplastia abierta, una bursectomía abierta y hacer una reinserción del tendón de Aquiles. Existen muchos métodos de fijación. El que más utilizado actualmente es el tipo Speed Bridge. Sin embargo, pues se ha reportado complicaciones hasta del 30,8% relacionadas con el abordaje, el cual siempre este abordaje en la parte posterior se puede convertir en un problema. Esto es lo que usualmente hacemos. Existen también descritas varias formas de abordarlo para tendinoso, en L, en Z, o el que más se utiliza usualmente es a través de la línea media. Se abre el tendón por la línea media, usualmente no se desinserta completamente el tendón. Se hace la calcanoplastia, la bursectomía y se vuelve a reinsertar con el método que uno pueda, que tenga disponible. Inclusive tuve la oportunidad durante mi fellow de ver a un profe que nunca lo reinsertaba, simplemente lo cerraba. Él me decía que había tenido problemas con anclajes a este nivel y los resultados son buenos. O sea, como no se inserta completamente, él decía que no había ningún problema. O sea, realmente hay varias opciones para hacer esto. La vía endoscópica, la calcanoplastia endoscópica, pues fue escrita por primera vez por Van Dyck en el año 2001, describió los portales a este nivel, pues requiere una curva de aprendizaje, está indicado en pacientes que tienen una bursitis retrocalcánea, que tienen la deformidad, pero que no tengan una tendinopatía tan severa. Tiene muy buenos resultados, ya que pues hacer mínimamente invasiva la rehabilitación es mucho más temprana y obviamente no existen las mismas complicaciones con el abordaje abierto en cuanto a complicaciones de la herida. Otra opción que tenemos es la osteotomía de SADC. Esto es bastante controvertido, ya que la mayoría de artículos y de artículos que publica, por ejemplo, Tourné, que es el que más publica acerca de esto, él no habla de hacer algo a nivel del tendón de Aquiles, simplemente hacer una osteotomía de sustracción dorsal. Está indicada, como lo he dicho antes, en pacientes que tienen alteración del eje XY menor a 2,5 y un ángulo de inclinación del calcáneo o el calcáneo pitch angle mayor a 20 grados. Esto ayuda a que pues, la verticalización del calcáneo disminuye el brazo de palanca del tendón de Aquiles. Ellos nunca hablan de hacer realmente algún gesto a nivel de tendón de Aquiles, entonces pues puede ser bastante controvertido no tocar el tendón de Aquiles o realmente cuál es la indicación de esta osteotomía. Otro de los puntos que es importante aclarar es si realmente hacer un gastro release o un alargamiento del gastro medial en una tendinopatía insercional está indicado. Es claramente indicado en tendinopatías no insercionales, pero muchos cirujanos lo aplican a cualquier tendinopatía insercional. Pero si nosotros hacemos un análisis de la marcha, podemos ver que al final del segundo rocker, que es cuando se realiza en el apoyo terminal, cuando se realiza la dorsiflexión máxima del tobillo, ya hay realmente una flexión de la rodilla, por lo tanto hay una relajación de los gastros. Esto nos podría dar una respuesta que no estaría indicado realmente o no tendría
un efecto en la tendinopatía insercional realizar un gastrorelease. Y tampoco no hay evidencia científica que lo recomiende. Por lo tanto, pues la conclusión es no tendría ninguna indicación hacerlo en esta patología. Voy a mostrarles tres casos clínicos en los cuales se hace un enfoque y un tratamiento diferente de las tendinopatías insercionales. Este primer caso, un paciente de 49 años, sin ningún antecedente de importancia, con dolor en el talón de pie izquierdo hace 2 años, ha realizado fisioterapia y cambios de calzado sin mejoría. Al examen físico presenta dolor de inserción del Aquiles con tumefacción leve, un normoeje, un retropié neutro. Estas de las imágenes que les mostré previamente, un paciente con un eje XY de 2.5, el cual está limítrofe, un ángulo de Philip Fowler de 67 grados, el cual todavía no se considera patológico, y un ángulo de inclinación del calcáneo de 30 grados, el cual este sería el que estuviera alterado. Vemos en la resonancia magnética de este paciente que tiene una bursitis retroaquiliana, que tiene algo de tendinopatía no tan severa, pero sí tiene algo de tendinopatía. Por lo tanto, a este paciente se le indicó una calcanoplastia y una bursectomía endoscópica, cual se le hizo de esta manera, donde vemos en la izquierda cómo se ve la tuberosidad posterior superior del cráneo, a la derecha ya cómo se hace la limpieza de la bursa y de toda la tuberosidad posterior superior. Esta es la radiografía posoperatoria, paciente pues, con muy buenos resultados clínicos y pues, radiológicos. El segundo caso es una paciente femenina de 64 años, sin ningún antecedente de importancia, con dolor en el talón bilateral de predominio izquierdo. Al examen físico, dolor en la inserción de Aquiles con un silver spot positivo, un normoeje y un retropié neutro. Estas son las radiografías y la resonancia de la paciente, donde vemos una deformidad de Haglund. En la resonancia, una bursitis, una tendinopatía severa con calcificaciones insercionales, calcificaciones intratendinosas, lo cual esta paciente no habría duda que tiene indicación de realizar una calcaneoplastia y una bursectomía abierta, una reinserción del tendón de Aquiles. Estas son imágenes clínicas y, perdón, intraoperatorias y la radiografía postoperatoria. Y el tercer caso es un paciente de 20 años con un antecedente, una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, con dolor en talón derecho de 3 años de evolución, sin mejoría con rehabilitación y cambio de calzado. Típicamente de los pacientes de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth con pie cabaro y dolor insercional del Aquiles. Entonces vemos a este paciente que tiene una inclinación del calcáneo alterado, el calcáneo pitch angle de 23 grados y una relación del eje XY de 2.2, la cual está alterada. Vemos la resonancia del paciente con algo de tendinopatía y con bursitis retrocalcánea. Este paciente sería el paciente ideal para hacer una osteotomía de SADC, donde disminuye la inclinación del calcáneo a 15 grados y la relación del eje XY aumenta a 3.3. Entonces, este fue un algoritmo que realizamos durante mi rotación en el Hospital del Mar de Barcelona con el doctor Alberto Ginés, en el cual propusimos esto ahí en la unidad de Pito-Billo, en el que arrancamos paciente con un síndrome Haglund o una tendinopatía insercional con una relación de longitud XY, arrancar por estas dos medidas radiológicas. Si está normal estos ángulos, pero el paciente no tiene una tendinopatía insercional, estaría indicada una calcaneoplastia endoscópica. Si el paciente tiene pues estos ángulos normales, pero sí tiene una tendinopatía insercional, igual una calcaneoplastia abierta, una recesión de Haglund, una bursectomía, una reinserción del tendón de Aquiles. Si tiene alterados esos ángulos, pero tiene una tendinopatía severa, unas calcificaciones, igual no tendría una indicación de una osteotomía de SADC. Yo me iría de una vez a una
una resección abierta del haglum, una reinserción de Aquiles y una bursectomía abierta. Pero si el paciente tiene, como vimos anteriormente, si tiene una relación longitud alterada y un ángulo de inclinación del cráneo alterado y no tiene una tendinopatía severa, estaría indicada una osteotomía de SADC. Aquí realmente la clave es individualizar muy bien los pacientes y mirar bien cuáles son los diferentes diagnósticos que tiene para poder escoger bien el tratamiento ideal en cada uno. Estudios sobre el tratamiento en cuanto a abierta versus endoscópica. Pues la endoscópica obviamente tiene menor tiempo de recuperación, una rehabilitación mucho más rápida, pues las lesiones mínimas pues están asociadas a menor complicaciones. El problema es si es una resección muy amplia y no tenemos la curva de aprendizaje, esto puede hacer que haya un mayor tiempo quirúrgico. Entonces realmente se requiere una curva de aprendizaje en la calcaneoplastia endoscópica. Ya se habla mucho de la osteotomía de SADC abierta versus percutánea. Esto es una revisión sistemática donde pues las complicaciones son menores en la que es percutánea versus las abiertas, pero pues todo relacionado con la herida. Obviamente todo indica que todo va hacia lo percutáneo. En cuanto a las conclusiones, siempre el diagnóstico es clínico, confirmarlo con imágenes diagnósticas. Importante la radiografía de pies con apoyo y una resonancia magnética. Mínimo 6 meses de manejo conservador. Hay que hacer el cambio calzado a los pacientes, modificarle su actividad deportiva y realizar los estiramientos modificados que les mencioné previamente. Siempre cirugía abierta si hay una tendinopatía severa, si hay calcificaciones intertendinosa o exostosis severas. La cirugía mínimamente invasiva, si no hay mayor compromiso del tendón, si predomina bursitis y la deformidad de la tuberosidad posterior-superior. Y la osteotomía de SADC, pues yo creo que hay que saber escoger muy bien el paciente para que ésta pues tenga buenos resultados. Gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias. Qué buena charla. Yo creo que lo que habló es lo que se está aplicando pues para el tratamiento de esta enfermedad. Tengo un par de preguntas pues para empezar esta discusión. A todos les recuerdo que por favor hagan sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Ahí la vamos a leer y pues Daniel nos ayudará a contestarla o alguno también de los que estamos acá presentes pues también podemos participar. Eh, la primera pregunta que yo le tengo es, cuando usted hace una calcanoplastia endoscópica, ¿qué cuidado o qué truco tiene usted para evitar que uno pueda terminar desinsertando o irse mucho hacia la inserción del tendón de Aquiles y eso pues puede producir una ruptura ya sea ahí mismo o posteriormente? Pues yo las que he realizado voy mirando con intensificador de imágenes qué tanto, o sea, para no excederme, porque uno, pues no, ahí uno como raspando, pues no tiene realmente un límite, ¿sí? Entonces es bueno uno ir haciendo y ir mirando a ver hasta donde uno ya le parece para no excederse, pero pues yo no creo que uno se vaya tan hacia la inserción. Es difícil, o sea, tiene que hacer una resección muy amplia para desinsertarlo. Mm. Sí, de acuerdo con lo de utilizar un intensificador de imágenes puede ayudar. Y alguna vez leí que incluso se podía, o algunos utilizaban como un clave Kirchner, que lo pasaban a través de la base de la deformidad y con eso pues hacía que pues el límite fuera el clavo de Kirchner Ah, y ok. se evitaba a uno irse ya más hacia la inserción del tendón de Aquiles, porque yo alguna vez sí vi una ruptura de un tendón de Aquiles después de una calcanoplastia, o sea que eso podría Ah, pasar. ok. Mm. Eh, Vicky, ¿Qué fue? yo quería anotar algo ahí. Normalmente cuando uno hace la visualización endoscópica, a veces, o sea, es claro que en algunos
y sobre todo en los primeros es difícil de ver el límite hasta donde uno puede hacer la resección del osteopito, pues, de toda la parte calcánea a ese nivel. Pero realmente cuando uno de los trucos que me parecen importantes, que obviamente comparto escuela aquí con el doctor, entonces algo que nos decía Daniel Pollo era que podíamos meter el palpador, y entonces uno iba siguiendo las fibras hasta la inserción. Y cuando el límite, cuando uno llega a la inserción en la parte más, digamos, distal, hasta ahí uno puede hacer el presado o con el shaver, que con muchas veces esta zona es susceptible de resecarse con el shaver. Entonces yo creo que ese es un buen punto en el cual uno puede cuidar un poco la inserción. Es claro que muchas veces el problema de las rupturas suele ser cuando hay un tendón muy enfermo, cuando hay una cantidad de calcificaciones que hacen que esa zona esté un poco más débil y esté más susceptible, pero realmente uno, digamos, visualizando directamente con el lente y metiendo el palpador hasta el límite, siguiendo las fibras del tendón, es fácil uno orientarse para no resecar más allá de eso. Ok, perfecto. Otra pregunta que tengo antes de comenzar con las preguntas del auditorio. ¿Cuándo le ha tocado hacer alguna transferencia del flexor hallucis longus como para reforzar cuando hay un tendón muy enfermo, cuando hay compromiso mayor del 50%? ¿Qué tanto la ha usado? Si la ha requerido o usted ha visto que la mayor parte de los pacientes no importa como la tendinopatía, con hacerle un desbridamiento del tendón y hacerle la reinserción es más que suficiente y no se necesita hacer una transferencia del flexor hallucis longus. ¿Qué opina, Daniel? No, Ricardo, realmente no me ha tocado hacer ninguna transferencia. La mayoría, obviamente, sí han sido abiertas las que he hecho y han tenido buenos resultados. Siempre igual utilizo métodos de fijación. Como les comenté, un profe allá en España ni que los fijaba. Era súper confiado, iba bien también. Pero yo siempre los fijo y las tendinopatías severas siempre los hago abiertas siempre. Pero no me ha tocado nunca una transferencia, no. He tenido Da susto no fijarlo. Sí, pero bueno, sí, sí. Porque además yo no sé si eso puede cambiar la rehabilitación en el paciente. Pues si no fijarlo, él prolongaba el tiempo de inmovilización o cambiaba la rehabilitación. ¿O era- No, porque él decía que no los insertaba, que él lo abría como libre y lo cerraba y ya. Y la rehabilitación era igual y le iba muy bien. Sí, muy confiado. Bueno, muy bien. Listo. Entonces empezamos, Fabián, con las preguntas del auditorio. Entonces tenemos una pregunta del doctor Salgar, que si existe alguna indicación de un estudio de marcha para el manejo cinemático de la tendinopatía crónica rebelde al tratamiento. El estudio de marcha podría ser útil como para... ¿Tiene alguna indicación en este tipo de patología? No, Realmente no le encuentro así una indicación clara. Eh, no, sí, yo realmente tampoco. No sé, Fabián, qué opine, Juan, qué opinan. Si valdría la pena hacerle un estudio, un análisis de marcha a un paciente con esta patología. Yo creería que no, pero pues no tengo experiencia tampoco en análisis de marcha en esta patología. Mi Yo opinión. creo que Daniel dijo una cosa importante y es que obviamente el momento de la marcha donde hay una real compresión de la zona para la tendinitis insercional específicamente, pues es al final del segundo rocker. Entonces, realmente yo creo que en otro tipo de contracturas, pues digamos que eso es lo que uno quiere buscar específicamente, una contractura de todo el complejo gastrosóleo y demás. Y eso puede estar asociado a alguna otra patología donde hay un aumento donde hay un aumento de un acortamiento muscular, pues podría estar indicado, pero en este caso en particular creería yo que no. Yo quisiera insistir en la importancia de la clínica. Como bien lo decía Daniel, y es bueno recalcarlo, estos pacientes
nunca los opera uno, o casi nunca antes de 3 meses. Y eso le conlleva a uno varias citas. Yo creo que en ese tiempo tiene usted la oportunidad de revisar la persona varias veces, ponerlo a caminar. Entonces yo creo que más que un solo estudio, es el seguimiento que el cirujano haga de su paciente y los avances que haga con la fisioterapia. Yo creo que eso es supremamente importante. Daniel, otra pregunta respecto al manejo no quirúrgico. Em, Siempre pues uno establece un protocolo en cuanto a pues, a la terapia, la rehabilitación. ¿Usted hace las modificaciones del calzado, por supuesto, pero usted hace alguna cosa adicional? Mejor dicho, pregunto es, por ejemplo, yo todos los pacientes que tienen una tendinopatía insercional del Aquiles, o no, ¿verdad? No todos, pero sí algunos, les mando antes de pensar en un procedimiento quirúrgico y sobre todo cuando no hay un daño severo del tendón de Aquiles, siempre les mando ondas de choque. ¿Usted tiene algún protocolo adicional fuera de las terapias o algo por el estilo en el momento en que va a decidir si ya definitivamente no responde a manejo ortopédico y lo va a operar? No, yo realmente pues me confío mucho en la terapia física, ¿sí? Igual, ni siquiera en las ondas de choque, o sea, porque la mayoría de pacientes que yo tenía, la mayoría me decía, no me aguanto el dolor, y la mayoría lo abandonan, me empeora el dolor. Entonces, realmente yo a la mayoría de los manejos con terapia, estiramientos los trato de aguantar hasta donde más puedan, y ya ahí tomo la decisión quirúrgica, pero no les hago más, algo adicional. Realce en el talón. Eh, en algunos sí, pero pues tampoco le veo así mucha Sí, no hay, diferencia. realmente lo que usted mencionó, de pronto no hay No evidencia, hay mucha evidencia, sí. pero con las plantillas realce en el talón no tanto. Yo creo que hay otra, pues algo que también quisiera preguntarle a Daniel es el uso de plasma rico en plaquetas, específicamente a ese nivel. Yo creo que hay cierta controversia en el uso de corticoides para las infiltraciones tradicionales a nivel insercional, ocasionalmente se pueden presentar rupturas. Entonces, ¿qué piensa de eso, Dani? ¿Del PRP como tal? De las infiltraciones. Ah, Ah, bueno, sí, RP. bueno, sí, pues las infiltraciones con corticosteroides, yo las descarto en cualquier tendinopatía, realmente no. Eh, Me han preguntado algunos radiólogos e intervenciones aquí que si ellos mismos le hacen la infiltración, yo le digo, pues si le infiltran, al menos que sea la bursa, ¿sí? Pero no como tal el tendón, o sea, la bursa retrocalcánea. En cuanto al PRP, pues sí se los nombro a los pacientes como una opción, pero tampoco, pues he visto cambios. Como dos le he hecho, pero tampoco ha tenido una mejoría clara. Yo creo que cada vez hay más publicaciones al respecto. Yo no sé, Juanfe o Richie, qué opinan, pero yo creo que cada vez salen más publicaciones. En mi caso en particular, utilizo algunas y yo creo que como medida paliativa está bien, pero también es cierto que realmente cuando el dolor se presenta es porque los cambios fisiopatológicos ya vienen con bastante cronicidad. Entonces, yo creo que esos pacientes casi que requieren un manejo un poco más drástico. Entonces, yo también soy un convencido que a veces la cirugía puede ser una alternativa después de la fisioterapia. Yo realmente infiltraciones nunca con esteroides, eso sí está Ah, contraindicado, por lo que dijo Daniel, la continuidad de la bursa con el tendón de Aquiles y el favorecimiento de las rupturas. Plasma rico en plaquetas nunca he usado y es por una razón, y es que a mí me parece que esto es un problema mecánico que no se va a solucionar pues con plasma rico en plaquetas. Yo creo que no hay evidencia que nos demuestre que nos diga que deberíamos utilizar más frecuentemente plasma rico en plaquetas, pero pues además considerando que es un problema mecánico, yo creo que tampoco tendría cabida pues, en las tendinopatías insercionales, diferente de pronto a las tendinopatías no insercionales del Aquiles. Yo, Hay una pregunta, pues es más como aclarar un término. ¿Tendinopatía equivale a tendinopatía insercional? no tiene más como intensopatía, o sea, con rupturas asociadas, calcificaciones, más la degeneración del tendón a nivel de la inserción, ¿no? Sí, Eso es lo que tiene más como tensopatía, ¿no? Pero de acuerdo. Por aquí en YouTube hay una pregunta, dice el doctor Ángel Barreto. En casos de
en casos de toda la técnica de Haglund, donde no se dispone de sistemas de speed bridge o de pocos insumos, lo harían por línea media, afrontando el tendón con supersuturas o qué recursos emplean. Yo lo he tenido que hacer únicamente con dos anclajes. O sea, hay veces que realmente no está disponible el speed bridge. Y lo he hecho con dos anclajes, se dio bien. No me he arriesgado a no reinsertarlo. Pero pues es una opción también, en última opción si uno no tiene nada, pero sí lo he hecho con dos anclajes. Yo creo que eso que dice Daniel es muy importante. De hecho, antes de que llegaran pues estos sistemas exclusivos de anclaje, esto era lo que hacíamos. Es más, todavía en algunos pacientes se debe hacer porque priman los principios, que es el de desinsertar, desbridar, y creo que el resultado es muy bueno. Lo que pasa es que estos sistemas nuevos, costosos, pero son muy estandarizados y casi que le aumentan a uno la predictibilidad del procedimiento. De acuerdo. Todos Eh, Ahí yo tengo una pregunta para todos. A mí me ha tocado ver con cierta frecuencia, digamos, más, obviamente, pues temas de la piel y demás, pero como problemas infecciosos relacionados digamos, lo superficial que pueden quedar las suturas como el split bridge y eso. ¿Ustedes frente a ese tipo de problemas han tenido algún tipo de complicación y demás? Yo no. no, ninguno. yo tampoco, pero sí he visto casos. Sí realmente solamente vi un caso que tuvo como una reacción a las suturas y infección asociado pues a la reinserción. Pero no, hasta ahora no, afortunadamente, no he tenido casos que se hayan complicado por las suturas. No en las inserciones. Buenas, buenas noches, doctor Rodríguez, y a todos. Yo Hola. le iba a hacer una pregunta. ¿Los abordajes los prefieren transversos o longitudinales en esto cuando van a hacer el procedimiento? Yo hago abordaje en L. Yo lo hago línea media longitudinal. Yo también lo hago en L. Con transverso es muy, muy interesante porque tiene menos complicaciones uno de la piel. Yo me pasé a hacerlo solo transverso y en la forma de que va es una muy buena opción que le dan para que uno y tiene menos complicaciones de la piel uno. Okay. Pero no sé, y te había pasado, Arturo, con las L de tener muchas complicaciones del colgajo. No tuve muchas, tuve dos y con esas dos me pasé a hacer la transversa y bien, pues como tal, menos complicaciones en la esquina de la L. A veces presenta uno necrosis. Yo no tengo tantos pacientes, pero sí tuve dos necrosis de dos pacientes y pues por eso me pasé a la transversa. Ok. Bueno, otra pregunta del auditorio es ¿cómo sería el posoperatorio de cada caso presentado? Pues la calcanoplastia, la abierta y el SADC. Eh, pues en la calcanoplastia todo es más rápido. O sea, yo usualmente les dejo al menos entre 10 y 15 días para bajar la inflamación. Normalmente les pido una bota Walker, pero les permito el apoyo, o sea, de una vez. Ya después de los 15 días les quito la bota Walker y ya que usen su zapato normal. Toca ser más cuidadoso con la abierta porque pues se hace una reinserción del tendón de Aquiles, entonces yo sí usualmente por precaución les limito el apoyo al menos entre 2 y 3 semanas y ten en cuenta pues la herida, ¿no? Una vez cicatrice ya ella con más confianza ya lo dejo apoyar y ya iniciamos fisioterapia. Y la osteotomía de SAET, igual, o sea, les quita el apoyo casi 3, 4 semanas, pues mientras consolida algo la osteotomía y ya ahí empezamos la rehabilitación. Pero pues la verdad no tengo mucha experiencia en la osteotomía de SAET porque pues no he encontrado, no se encuentra usualmente el paciente ideal para realizar esta osteotomía. Es más difícil, me parece a mí.
Siempre pone 2 tornillos para la fijación de la osteotomía de SADC. Sí, Y, y adicionalmente, perdóname, y adicionalmente, porque ahí pusiste el ejemplo de unos tornillos de compresión sin cabeza, que me parecen que son los ideales. ¿Le ha tocado utilizar tornillo con cabeza? sí, claro. Aquí, por ejemplo, en el hospital no tenemos sin cabeza, entonces nos toca con tornillos normales con cabeza. Y siempre dos para osteotomías varizantes, balizantes, todas, siempre les pongo 2 tornillos. Bueno, Yo, pregunta yo, quiero, complicada. yo quiero llamar un poco la atención en la ventaja real de la calcaneoplastia artroscópica y es precisamente en el tema de la rehabilitación. Por lo menos en mi caso en particular, yo los pacientes los dejo libres y con carga casi que inmediata. Hasta ahora no he tenido problemas específicamente con eso. Obviamente hay cierto dolor. Ese dolor tiene que ver un poco más con Fabián, se te fue los cambios degenerativos. Le fue. Fabián, repetí un pedazo que se te perdió el concepto. Sí, qué pena. Que en general los pacientes que tienen más dolor son los que tienen más cambios degenerativos previos, es decir, muchas más calcificaciones y demás. Los que quedan con un dolor residual, pero responden muy bien a la carga inmediata y a la terapia inicial. Entonces, yo creo que eso sí es una ventaja de la calcaneoplastia por artroscopia. El otro tema es que con la osteotomía de SADC, yo no sé si Polo está por ahí en el auditorio, pero alguna vez hablando con él, porque realmente es una osteotomía que le gusta bastante y la utiliza, él decía que en general con la osteotomía, cuando quedaba muy estable, también les ponía de carga inmediata. Entonces, en ese sentido, en mi caso en particular, yo él sabe que lo utilizo más como para revisiones y demás, pero realmente yo creo que la ventaja de la artroscopia es una rehabilitación más rápida. Pregunta del doctor José Roberto López. Pregunta difícil, ¿no? Sí. Paciente con compromiso tendinoso mayor del 50%, donde la aumentación con transferencia del flexor hallucis longus no esté recomendada por ser deportista de alta competencia. ¿Qué alternativa recomiendan? Pues yo pensaría o sea, si tiene mucha tendinopatía, igual hacerle una abordaje abierto. O sea, Una abordaje abierto sin necesidad de hacerle una transferencia del flexor hallucis sí, longus. sí. Fabián Choque. Fabián. No, en estos casos yo creo que es importante definir precisamente qué tan degenerado está el tendón. Si hay unos cambios degenerativos muy graves, yo creo que uno podría pensar en una transferencia. Y lo demás, los deportistas pues son un caso aparte, son mucho más exigentes y demás. Pero incluso en ese sentido, si hay como cierta indemnidad a nivel de la parte distal del tendón, me iría por una calcaneoplastia, empezaría con una calcaneoplastia artroscópica. Ok. Lo que pasa es que le parece a uno que en un deportista de alto rendimiento no creería que llegaría uno hasta esa instancia en donde el tendón está tan irreconstruible que necesite uno transferencias tendinosas. Yo creo que antes de llegar a eso ya uno lo ha desbridado antes. Sí evitaría, obviamente, por ser deportista de alto rendimiento, cualquier tipo de transferencia, pero más bien un buen desbridamiento y, como se dice, la reinserción, más un protocolo de rehabilitación, de reintegro deportivo relativamente agresivo, creo que les va bastante bien, pero no transferencia. Bueno, otra pregunta. ¿Algún tip, Daniel, algún tip para evitar complicaciones cuando hacemos técnica abierta por línea media? ¿Alguna experiencia con los sistemas de back incisionales? Pues últimamente se ha utilizado mucho el Prevena para pues, heridas que uno va a pensar que se van a complicar, pero pues no, realmente no he utilizado, pero sí he pensado que de pronto se puede utilizar un Prevena, por ejemplo, pero no, realmente yo no les pongo nada.
Yo nunca he tenido necesidad de utilizar un back incisional. Eh, Tocaría, pues no sé, ahí sí pensar, pues las ventajas que tienen estos sistemas de presión negativa incisionales, pues es para ciertos pacientes. Entonces tocaría así como que seleccionar mucho el paciente. No tengo experiencia para esta patología. Yo sé que los back incisionales pueden servir, pero realmente pues en la mayor parte de los, del tipo de paciente que nosotros vemos con esta patología no he necesitado. Yo no sé si Juan o Fabián han tenido experiencia de utilizar alguna protección de la herida quirúrgica como un back o como estos sistemas de presión negativa. No, no, y por una razón, es que antes todo lo contrario, la piel queda la piel o los tejidos blandos tienden a quedar flojos, que tienden a quedar un poquitico flojos, porque lo que hace uno es desbridar y quitar tejido. Entonces, por lo general, y por eso me animo a hacer estos abordajes en L, porque la piel por lo general queda en tensión. Lo he utilizado sí en problemas, digamos que en problemas traumáticos insercionales del Aquiles. Ahí sí, por el edema que conlleva el trauma, porque hay que hacerlos muy rápidamente porque son urgencias, pero más en el trauma, más en trauma y no en estos pacientes electivos. Pero sí ha utilizado el back en No, pero reparación. lo que te digo, pues cuando son fracturas, por ejemplo, en lengüeta, que uno tiene que abrir, pero te digo, hago la claridad, más en trauma que en estos pacientes de tipo electivo. Sí he utilizado back incisional, Richie, porque son pacientes que hay que llevarlo a la cirugía muy rápido, entonces me curo en salud poniéndoles un back incisional. Y con tejidos blandos lesionados, además. Señor. Yo creo que el baque incisional tiene una utilidad muy grande en pacientes, por ejemplo, en artritis reumatoidea o en pacientes fumadores que uno, digamos, anticipe que puede tener problemas a nivel más microvascular y de la piel, y no solamente pues como para esta patología, yo creo que en general eso es como una utilidad importante. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál es el protocolo que utiliza para el manejo con ondas de choque? ¿Con cuántas sesiones? Y si utiliza alguna ortesis especial, que pues creo que ya lo habíamos comentado, pero pues respondámosle entonces a la doctora Diana. Cuanto a ondas de choque, pues yo generalmente el mando de 5 a 10, pero pues la mayoría no llegan a ese punto. Y ortesis, no hay así una específica, lo que hemos hablado con Ricardo, de pronto una talonera, pero pues no hay mucha evidencia que justifique el utilizar alguna de estas. Sí, yo le mando también 5 sesiones máximo. Después de eso ya creo que no sirven. Mi experiencia con eso es, uno, y es que a veces incluso no las mando yo, sino que el paciente se me pierde porque quiere otra opinión y después vuelve porque lo que dice Daniel, no aguantaron las ondas de choque. Eventualmente en algunos pacientes han mejorado, pero no es la regla, lo mismo que con PRP. El paciente vuelve después de varias sesiones de PRP y el paciente viene con el mismo dolor. Entonces, por eso casi que me uno a la criterio que si después de una muy buena fisioterapia, de un buen seguimiento, el paciente no mejora, procedo a operar. Bueno, tenemos una pregunta y una Precisión. aclaración o sí, una decisión del doctor Arroyave. Él dice que sí hace infiltraciones con esteroides. Yo creo que ya pues hemos tocado el tema. Yo no hago infiltraciones con esteroides. ¿Alguien sí las hace de los panelistas? ¿Tiene alguna indicación para hacerle infiltración con esteroide? Yo he infiltrado, pero a ver, en algún momento yo infiltré con esteroides, que yo sepa, no tuve complicaciones, pero es que el paciente si se rompe puede que no vuelva donde uno, ¿cierto? Lo que sí he hecho, nunca las volví a hacer. Lo que sí hago de vez en cuando es cuando tengo que decidir, no me queda claro si el dolor es insercional o es muy de la bursa, hago infiltraciones pero sin esteroides, más de tipo diagnóstico. Y eso me ayuda de pronto a planear la cirugía, a ver si me meto solamente en la calcaneoplastia o en la desinserción, pues en la reinserción. Entonces la hago con Lido y con Bupi, pero no esteroides ya. Hace rato que no las hago con esteroides.
Creo que Daniel Yo opina. realmente, yo también le tengo un poco de miedo, pues, y yo he visto un par de rupturas precisamente en ese sentido. Ahora, hay una cosa que a veces cuando hay un dolor residual postquirúrgico, yo creería que uno podría intentarlo, pero con cuidado. Entonces es como ya una medida más como de un poco más desesperada antes de pensar en revisiones y demás. También es cierto que en algunos posquirúrgicos uno puede lastimar ahí como las ramas calcáneas y algunas veces eso puede producir dolor. Entonces en ese sentido la UTI lidoca yo creo que puede ayudar. Ok, de acuerdo. ¿Qué creen que duele más? ¿La compresión del tendón y la bursa en la región retrocalcánea o la zona prominente insercional o ambas? ¿Qué opinan, Daniel? Yo creo que lo que más se quejan los pacientes es de la zona prominente postero-externa. Esa es la zona que usualmente más les duele, los que tienen ya la prominencia, la bursitis a este nivel eh, entre la piel y el tendón. Eso es lo que más usualmente veo que les molesta a los pacientes. Eso también depende del tipo, o sea, el grado de tendinopatía que tenga el paciente, ¿no? O sea, si es un estado inicial, pues uno puede examinar mejor y se puede palpar mejor la bursa retrocalcánea, pero si ya tiene una prominencia muy severa, ya el roce con el zapato pasa a ser lo más sintomático, ¿sí? Sí, yo creo que ambas cosas. Nuevamente, Iván, Arroyave. Me imagino que estamos hablando de las infiltraciones con esteroide. ¿Qué dosis utilizan? Yo no hago infiltraciones, entonces pues no opino al respecto, pero ¿tienen como alguna dosis específica para hacer la infiltración? Si la hacen. Sí, mi dosis de esteroides es cero. Entonces, Sí, sí, de acuerdo. ¿Perdón? Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Castro, que si tenemos alguna experiencia con tratamiento guiado por ecografía con técnica de mínima incisión. Yo no. tampoco. No sé exactamente a qué se referiría el doctor Castro. Si hace alguna... o no sé si de pronto estará hablando de las... Infiltración. Filtración Sí, hay unas La de técnica- técnicas, hay unas técnicas de calcaneoplastia mínimamente invasiva Ok. bajo fluoroscopia, ¿sí? O sea, no son técnicas que sean, yo se la vi alguna vez al doctor Carranza, que es de Andalucía, y ponían pues en algún par de charlas, realmente esa calcaneoplastia se hacía como con un curetaje, específicamente ahí, por una técnica de mínima invasión, guiado por fluoroscopia, pero realmente yo eso sí creo que, pues no, yo creo que puede tener algunos riesgos adicionales. Yo no la Ricardo, veo. Aló. ¿me oye? Sí, hola, doctor Castro. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va? Es que la pregunta va porque actualmente con el uso de la ecografía cada vez más y he tenido un par de pacientes en compañía con el doctor Mauricio, el de Cali, Mauricio, sobre todo es futbolista, es uno que me acuerdo se llama Kevin Arroyave, que tenía una tendinitis insercional en esos deportistas de alto rendimiento no hacen completamente la hipertrofia de la ursa, pero empiezan a hacer calcificaciones muy dolorosas sobre la inserción del tendón de Aquiles, muy parecido a lo que pasa en el tendón patelar y en lo que hacen ese tipo de deportistas. Entonces, he visto que en algunos pacientes en medicina deportiva uno entra guiado por ecografía, que es una arma que nosotros estamos poco utilizando, pero que en medicina deportiva cada vez se utiliza más. Y uno puede con las fresas ir quitando todas esas calcificaciones y a veces utilizando también la corriente galvánica y poniendo PRP. Era simplemente ese tipo de cosas que yo creo que estamos en mora
de aprender a utilizar un poco más la ecografía, que es mucho más rápida y mucho más fácil de usar que montar el artroscopio para hacer ese tipo de procedimientos. Entendido, doctor Castro. Doctor Castro, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Doc, hay Bien, una ¿cómo cosa va? que creo que sí es muy importante, que me parece muy importante, pues aprovechando un poco el comentario del doctor Castro, y es que la ecografía sí cada vez está siendo más útil. Yo creo que, digamos, en la medida que podamos dirigir un poco más los tratamientos guiados por ecografía, pues realmente podemos optimizar un poco más los resultados. Sin embargo, yo creo que frente a la artroscopia, pues frente a la endoscopia, creería yo que la visualización directa puede ser más útil. Sí, ahora la ecografía realizada, pues para aclararle al auditorio, la ecografía realizada por nosotros mismos, por los ortopedistas, pues ya sabemos que hay cada día más gente que se entrena en este tipo en ecografía del sistema musculoesquelético, pues algunos que otros radiólogos también pues ya podrían tener algo de experiencia pues en el sistema musculoesquelético, pero el resto a veces, el problema con la ecografía, y ahí sí me corregirán ustedes, y el doctor Castro, que tiene más experiencia ya realizando ecografías, es que pues uno no confía tanto en lo que evalúan los radiólogos. Entonces, no sé ustedes qué opinen al respecto. Si, Ricardo, es que ahí va el comentario. La ecografía la debe hacer uno, no se debe entrenar, debe tener ecógrafo especial y es increíble porque he tenido la oportunidad de estar en los cursos y la cantidad de procedimientos que se vienen transecográficos van a ser muchos. Casi que tendinopatías es impresionante. Lo que pasa es que uno al principio le cuesta dificultad, pero una vez uno lo hace, ha sido una cosa increíble. Por ejemplo, el trabajo del doctor Caicedo en las rodillas para enervar esas rodillas artrósicas de los pacientes mayores que no se pueden operar o no se pueden reemplazar. Y como te digo, el manejo de las tendinopatías que están haciendo en los deportistas de alto rendimiento. Uno de los mejores casos es el que se le hizo a Nadal, que tenía una tendinopatía crónica cuadricipital y simplemente ecográficamente se enervaron los geniculares a ese nivel y volvió a competir. Entonces yo creo que como decir, mi indicación es que tenemos que aprender ecografía, que es más útil de lo que uno cree. De acuerdo, no sé si recuerdan ahorita en el Congreso Nacional que tuvimos al doctor Banfield de Brasil, tuvo una charla muy interesante de la utilidad de la ecografía en procedimientos y nos mostró algunos procedimientos ecoguiados pues con muy buenos resultados. En eso estoy de acuerdo, doctor Castro. sí, Y yo total. creo, y yo creo, Richie, Fabián, pues yo creo que en la sociedad se ha tomado nota de esta necesidad y de este avance, y yo creo que pues o muchos creemos que la ecografía debe ser como una extensión ya del examen clínico, de manera que sí somos conscientes pues de que la ecografía se va tornando en una herramienta y una necesidad, y no solamente Banfield, sino recuerden cuando vino el doctor Daniel Pollo, como también lo incorporó ya a su rutina y a su práctica clínica en el examen. Sí, la utilidad de la ecografía cada día sí está adquiriéndose más. Desafortunadamente, pues no estábamos como muy entrenados, pero por ejemplo en el pie y tobillo, para las lesiones tendinosas, las lesiones ligamentarias, además que lo importante de la ecografía es que puede ser un estudio también dinámico. Te puede evaluar, por ejemplo, en las lesiones tendinosas, incluso pues en las lesiones del tendón de Aquiles, cómo hay un comportamiento dinámico y cómo puede eso afectar la patología o lo que está presentando, la sintomatología que tiene el paciente. De ahí sí estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos en mora en, en, en especializarnos o en aprender más de la ecografía y sobre todo pues utilizarla. Incluso ustedes han visto, existen aparatos como portátiles pequeños para hacer ecografías, ecógrafos muy pequeños. Ya cada día es más fácil, la tecnología nos ha facilitado un poco Se pues llaman portátiles. son ecógrafos portátiles, no necesitamos un aparato de estos grandes que todos conocemos que hacen los ecografistas ya de radiólogos,
sino que podemos hacerlo con este tipo de aparatos portátiles. Bueno, no, pues por el momento no tenemos ninguna otra pregunta del auditorio. Nuevamente le voy a dar las gracias a Daniel. Qué excelente charla, qué muy buena discusión. Aprendimos bastante. Yo no sé si tienen alguna otra duda, pregunta o alguna otra consideración. Y si no, pues damos por finalizado nuestro webinar el día de hoy. Ricardo, solo como un aviso. El 13 de agosto vamos a hacer un webinar. Yo sé que no ustedes, pero me gustaría que se conectaran sobre el calzado deportivo. Va a estar la doctora Carolina Romero, la doctora Luz Karime Alvis, que es médica deportóloga, que es la que entrena a las selecciones femeninas, y yo lo voy a coordinar. Así que les mandaré el link para que los que se quieran conectar, bienvenidos. Claro, doctor Castro, y lo difundimos a través de todas nuestras redes, que aprovechamos pues para que a todos los que están aquí presentes pues aprovechen y entren a la página de la Socopit. Este webinar está grabado y lo vamos a montar también en la página de la Socopit, entonces ahí lo pueden ver, y pues en nuestras redes tenemos Instagram, entonces síganos también y ahí pueden encontrar toda esta información. Y claro, doctor Castro, entonces hacemos la difusión de ese webinar que van a tener. Bueno, pues no siendo más, nuevamente, Daniel, gracias. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, Vale. muchas gracias a todos Bueno. y que tengan una buena noche. Muchas gracias Un a todos. abrazo. Muchas Feliz noche. gracias a todos. Chao, chao.